Del bloque de piedra a la forma, del caos al orden, del salvajismo a la civilización. Miguel Ángel y el príncipe de Maquiavelo tienen muchas cosas en común. El problema es que la materia prima del príncipe es la sangre humana. Por eso, el príncipe debe aprender cómo y cuándo ser cruel y estudiar el arte de la guerra. Los principales cimientos de todos los estados consisten en las buenas leyes y las buenas armas. Dado que no puede haber buenas leyes donde hay buenas armas, y que donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes, dejaré a un lado la consideración de las leyes y hablaré de las armas. Esta frase es uno de los rompecabezas más maravillosos de la obra de Maquiavelo. Se necesitan buenas armas. Buenas armas son las de un ejército de ciudadanos, no las de un ejército de mercenarios. ¿Cómo se consigue que los ciudadanos sirvan en el ejército? Tienen que pensar que la sociedad persigue sus mismos intereses personales. Así pues, es preciso tener una república para poder formar un ejército de ciudadanos. Se necesitan buenas leyes para tener una república. Está condenado a perder el poder si se encuentra desarmado, porque junto a otros males que le acarrea, le hace más digno de desprecio, lo cual constituye uno de los descréditos ante los cuales un príncipe debe mantenerse resguardado. Porque entre quien está armado y quien está desarmado no hay comparación posible. En este aspecto acierta de pleno. Creo que Maquiavelo es a mi juicio mucho más práctico cuando se piensa más en las relaciones internacionales que en el gobierno de un estado o una ciudad. Las relaciones internacionales difieren de los asuntos internos por una razón, porque no hay ninguna ley entre naciones. En realidad, cuando sales fuera te encuentras en una selva. Y esa es la diferencia respecto a los estados, que tienen leyes que legitiman y que monopolizan el poder en manos del gobierno. El mundo exterior no es así. Nosotros, en nuestro mundo actual, en Occidente, en Estados Unidos, odiamos que las cosas sean así. Esto hace que nos sintamos descontentos y muy incómodos, y en muchas ocasiones nos negamos a creerlo. En este sentido, Maquiavelo es más valioso porque nos recuerda que en el fondo lo esencial no ha cambiado. Estás obligado a disponer de las armas. Ningún gobierno debería imaginar que puede adoptar siempre una postura pacífica. Así son las cosas. Cuando se intenta escapar de un peligro, se cae en otro. La prudencia consiste en juzgar la naturaleza de una amenaza concreta y en aceptar el mal menor. Tomar decisiones juiciosas. Eso es prudencia, como dice Maquiavelo. Y para eso precisamente elegimos el gobierno. Al final, Maquiavelo también dice que no se debería ser demasiado cauteloso, que no se debería ser demasiado prudente. Habrá que tomar medidas. Es fácil encontrar un ejemplo muy actual de esto en el caso de Bosnia, en el cual Bush, que fue, en mi opinión, el que tuvo las mejores oportunidades para afrontar el problema y resolverlo, quiso analizar la realidad desde el principio, en el sentido de que no se puede permitir este tipo de violencia, este tipo de... no encuentro la palabra que quiero, que se rompa el orden internacional y que ocurra en plena Europa. Creo que por las razones que sean, teníamos mucha más influencia sobre nuestros aliados europeos de la OTAN que la que queríamos ejercer, y eso probablemente fue un fracaso de liderazgo por nuestra parte. Ninguna ley de la naturaleza dice que Estados Unidos tenga que verse involucrado en todas las crisis. En el momento en que tomamos la decisión definitiva, posiblemente no teníamos otra alternativa. Pero durante el proceso que seguimos para tomar esa decisión, ciertamente no aplicamos las máximas de Maquiavelo. Nunca nos preguntamos cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestros intereses en la zona, cuáles son las soluciones posibles, qué es lo mejor que puede ocurrir, qué es lo peor que puede ocurrir. ¿Algún presidente de Estados Unidos ha realizado alguna vez este tipo de análisis antes de involucrar a la nación en un conflicto extranjero? Creo que Roosevelt lo hizo en su fuero interno antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt tenía capacidad para hacerlo. Nixon también tenía una gran capacidad para ello. A Henry Kissinger, tanto sus admiradores como sus detractores le han llamado el Maquiavelo de Estados Unidos. Eso convertía a Richard Nixon en su príncipe. Tiene un talento especial para la política internacional. Es brillante e incisivo, pero también reservado y receloso. Nixon pudo haberse aprovechado del consejo de Maquiavelo al menos en un aspecto. Un príncipe debe procurar no temerse a sí mismo y proceder con prudencia y mesura
para que la excesiva desconfianza no le vuelva insoportable. Durante más de un siglo, Estados Unidos ha gozado de la ventaja del aislamiento entre recursos naturales de gran riqueza. Era una excepción entre los demás pueblos, inmune al virus maquiavélico de Europa, la política de la supervivencia. ¿Se ha perdido ya esa inmunidad? No podemos continuar de manera indefinida con nuestro método puro y excepcional. Eso no significa que todos los fines justifiquen todos los medios, pero significa que la pureza que hemos perseguido mediante algunos de nuestros académicos y en la que alguno de nuestros dirigentes ha insistido tanto, será mucho más difícil en el futuro. Hemos desestabilizado gobiernos. Hemos intentado asesinar a jefes de Estado extranjeros. Hemos hecho estas cosas y creo que, particularmente durante la etapa de Nixon, se violaron nuestros principios, nuestros ideales. Creo que todavía acusamos todos esos acontecimientos. En los 100 primeros días ofreceremos a los votantes... Aunque Maquiavelo parece ser especialmente experto en política internacional, algunos de sus consejos sobre temas internos también tienen repercusión, al menos para los conservadores de la actualidad. Un hombre no debe tener miedo de aumentar sus posesiones por si después se las arrebatan, ni evitar emprender un negocio desalentado por los impuestos. Pero por encima de todo, un príncipe debe respetar la propiedad ajena, porque los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Séptimo, se requieren las 3/5 partes de la Cámara para aprobar el aumento de los impuestos. Por otro lado, su príncipe ideal guarda cierta semejanza con Lenin. Mata al antiguo príncipe y a toda su familia, crea títulos y órganos nuevos y se los entrega a hombres nuevos. Debería convertir a los pobres en ricos y a los ricos en pobres, como hizo David cuando fue elegido rey. Con frecuencia los consejos de Maquiavelo parecen dirigirse en 2 o más direcciones. No es pues ninguna sorpresa que haya una amalgama de interpretaciones distintas del príncipe. Tomemos por ejemplo la cuestión sobre ser temido o amado. Es más seguro ser temido que amado cuando hay que renunciar a una de las dos cosas, pero se debe evitar ser odiado. Ser temido es beneficioso. Ser odiado es contraproducente. Muchos ejecutivos estarían de acuerdo con esta afirmación. Seguir al pie de la letra los dogmas de la virtud cristiana está fuera de lugar. Así, el dilema que plantea es parte de las diferencias que aporta al estudio de la política actual. La respuesta que da es también característica. Es una respuesta que separa despiadadamente la política de las restantes disciplinas. Eso confirma la autonomía de la política y la forma en que los demás valores humanos pueden ser pasados por alto en nombre de la lucha por el poder y de la disposición o el mantenimiento del orden. Finalmente, se presenta una copia de El Príncipe a un Médicis que no da ninguna muestra de haberla leído. La obra jamás fue publicada en vida de su autor. Maquiavelo, cuando murió, fue al infierno o a algún lugar parecido. La demonización de Maquiavelo comenzó poco después de su muerte y llegó en un momento en que la crisis de las religiones contendientes estaba empezando a adquirir un gran protagonismo. En la década de 1530, y ambos bandos vieron un diablo en Maquiavelo. Pobre Nicolás. Ahora no solo es un demonio, sino que los Médicis le atormentan incluso en el infierno. Se dice que sus ideas han inspirado la matanza de 50.000 protestantes franceses en 1572, cuando Catalina de Médicis era reina de Francia. Y la Inglaterra protestante convierte a Nicolás en su villano principal. Existe la idea de que todo lo que tenga su origen en Italia, en el sur, en el catolicismo, es en cierto modo maquiavélico. Es en la época de Marlowe y Shakespeare cuando esta asociación con el mal se convierte en evidente. Se habla de Iago como de alguien maquiavélico. Se habla de Ricardo III como de alguien maquiavélico. Entonces se produce una especie de rehabilitación que tiene lugar en un periodo de republicanismo clásico, que incluye a algunos de los republicanos clásicos ingleses, y la gente comienza a ver a Maquiavelo como republicano.